con las cosas complicadas que vivimos, pues vamos a esta. Continúan en aumento las muertes violentas entre menores. Sí, me escuchó bien, entre menores y jóvenes. Es alarmante. O sea, ¿cómo podemos prevenir la violencia? ¿Cómo podemos atenderla? ¿Cómo podemos evitar que nuestros menores sigan muriendo y que sigan matando? Porque es que esto ya es una cosa muy complicada. Y escuchaba hoy cosas en otras estaciones, no, que esto es que ahora por las redes se ve más, que es que antes se veía menos, pero pasaba igual. Pues mire, yo no sé. Yo no sé si antes era más y no me enteraba o si ahora es menos. Lo que pasa es que ahora es lo que me compete. Y ahora es que yo estoy aquí, ¿verdad? Y ahora es que estamos nosotros, ¿verdad? Los que estamos vivos. Que si antes pasaba y no se comunicaba, bueno, pues qué sé yo. Pero ahora que estamos aquí, señor mío, señor usted, el que lo decía, pues ahora tenemos que atenderlo. Y bueno, y yo lo que espero del gobierno, del país y de todo el mundo es que no digamos que antes era peor o antes era mejor. Atendamos lo que tenemos de frente. Bueno, para hablar de esto, es que él le pone a uno la candela a la cosa. Está Lidiel Vega, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Buenos días. Saludos y buenos días a todas las personas. Está por acá también el doctor Fernando Medina, psicólogo de menores y adolescentes. Buenos días. Saludos, buenos días a todos. Y está por aquí también Ciania Alejandro, directora de la Iniciativa Paz de Desarrollo y de Taller Salud. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar, Cinia, vamos a hablar un poquito sobre el asesinato de la menor de 16 años en Aponito, Gabriela Nicole Prats Rosario. Primero, nuestras condolencias a sus familiares, que tiene que ser esto una situación muy terrible. Lo que ha trascendido es que la mamá estaba en el lugar, ¿verdad? Ya todos estamos informados, pero para hacer un resumen a la audiencia. Y estas personas aguantaron aparentemente, ¿verdad? Es lo que trascienden las noticias, a la madre. O sea, la retienen para que no pueda evitar que lo que ocurriera y para poder no pudiera defenderla. Hay 6 sospechosos en el caso, ¿verdad? Y 2 adultos de 20 años, si es que 20 años es adulto, bueno, sí después de los 18, pero bueno, sabemos, hablamos un poco de madurez y de tal. Y 4 menores, mujeres. Es lo que ha trascendido. 4 menores mujeres. La que hirió mortalmente a Gabriela también es una mujer, una chica, una joven. Así que es lo que se alega, ¿verdad? Es lo que trasciende. Esto obviamente está en investigación, así que obviamente nos suscribimos a lo que ya se ha dicho por otros medios. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando lo que creo que la descripción que diste anteriormente es eso, lo que está pasando. Estamos en una sociedad, estamos en un país con una complejidad social y con una complejidad para lograr el día a día. Y eso es lo que están experimentando nuestras juventudes todos los días. Y nuestras juventudes están inmersas, y no podemos tapar, que nuestras juventudes están inmersas en hogares que están todos los días tratando de llegar al fin de mes, con frustraciones, que están combatiendo todo el día las faltas de recursos para lograr su bienestar. Y ellos son parte de esas familias, ellos son parte de esas comunidades. Y esas comunidades, las únicas estrategias que han tenido a su haber han sido violentas. Y que vienen de los líderes de nuestro país. Mira, hoy en día tener una conversación es ver quién más levanta la voz para lograr manejar su punto. Hoy en día las políticas institucionales son de cero aceptación a las diversidades y respeto a las diversidades. Hoy en día los gobiernos están persiguiendo a las personas por su acento, por su color de piel. Entonces, y están agrediéndolas físicamente. Entonces, eso es lo que están lamentablemente viendo nuestros jóvenes y experimentando nuestras juventudes. Eso no me lleva a decir que lo que pasó allí está bien, claro, en ninguna circunstancia, pero me lleva a darle una explicación social de que estamos viviendo unas condiciones de vida altamente violentas y que eso es lo que nuestros jóvenes y nuestras juventudes y nuestras familias tienen, ¿verdad? Están experimentando en su día a día. ¿Qué puede...? Sí, y no hay recursos. Y no hay recursos para ello. Sí, y eso es una situación muy complicada porque ¿qué podría llevar, verdad? Y sabemos, hablas un poco de la violencia institucionalizada, ¿no? De lo que es la violencia desde las instituciones y cómo la tomamos. Porque, ¿verdad? El no tener la capacidad para nosotros educar o llevar mensajes erróneos. El Departamento de Educación tendría un papel importante en este proceso. Bueno, yo entiendo que sí. Primero quisiera, ¿verdad? Darle un abrazo a esta familia desde nosotros, ¿verdad? Desde país, porque realmente el que haya ocurrido esto es una desgracia mayor.
nadie debería morir a los 16 años, ni un joven, nadie debería morir a este. Entonces, hablando... Una madre que ve algo tan crudo como esto, me parece que es algo que no debería pasar. Pero hablando y escuchando a nuestra compañera, es cierto que nuestros jóvenes están viviendo bajo una presión que nadie está visualizando, que nadie está mirando. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros que, número uno, si hemos abandonado a nuestros jóvenes a su suerte. Número dos, si nosotros vamos a ser factores protectores o factores de riesgo dentro de la convivencia que están viviendo los jóvenes en nuestro país. Entonces, o simplemente vamos a jugar el rol de ser los punitivos. O de implementar castigo. Y saber que esto no ha funcionado. En 40 años no ha funcionado. Te meto preso y ya. Exacto, esto no ha funcionado. Entonces, que nosotros debemos tener una nueva visión hacia la violencia. Es que Puerto Rico ha sido violento. Entonces, a eso voy. Nosotros vivimos en una familia que tan pronto tú te levantas, la mamá te dice, no te dejes. Porque esa es la conversación cotidiana. No te dejes. Tú vas a la escuela, no te dejes. Pero entonces ese no te dejes es importante porque nos tenemos que defender. Pero no nos enseñan a defendernos con un buen diálogo, porque no está mal defendernos. Bueno, lo que pasa es que el problema ¿verdad? De fondo, yo estudié en la escuela pública toda mi vida y también me decían no te dejes. El problema de fondo es, y hace muchos años, o sea que la violencia viene toda la vida, el problema es que si tú no te defiendes, ¿qué tú haces? ¿Y cómo te defiendes? Yo le hablo a otro nene, le empiezo mira, por favor, no hagas esto, y el nene a puño limpio. Entonces, la realidad es que el problema es cómo hablas, cómo hablamos si no es algo que la institución, la educación fomenta. Porque mamá puede decirle tú, cuando un nene te dé, tú dile, mira, por favor, no me golpees, pero la realidad es que ¿qué le va a pasar a tu hijo? Por eso es importante no verlo de manera individual. Por eso. Es importante verlo de una manera sistémica, donde tenemos que ir escalonando esta conversación para todos los niveles. A eso quería llegar para que pudiéramos entenderlo, porque y quería llegar a esa respuesta, ¿verdad? Hago el planteamiento para llegar a la respuesta, porque la realidad es que es un problema que tiene que ser del sistema. Porque papá y mamá, porque es que está la vertiente de no, yo educo a mi hijo, yo en casa, yo lo hago y hay cosas que tienen que ser sistemáticas. Es que hay una separación de lo que le corresponde al Estado versus lo que le corresponde a la familia. La familia tiene toda la potestad de criar en su hogar, claro, de valorativamente crear esa familia dentro de lo que son sus valores y de lo que son sus creencias. Pero el Estado tiene la responsabilidad de cuidarnos a todos y todas en nuestras grandes diferencias y de crear las condiciones para que cuando yo vaya a crear ese proyecto de familia, yo tenga las condiciones para que ese proyecto se pueda dar en términos de crianza y que por la mañana esa madre no tenga que levantarse y decirle al niño o a la niña, no te dejes. No te dejes. Todo lo contrario, vas a tener un excelente día hoy en la escuela porque todo va a estar bien, porque las condiciones están bien en la escuela. Doctor, usted trabaja con menores y adolescentes. ¿Qué puede llevar a un adolescente a acuchillar, ¿verdad? A apuñalar a otra? Que es un acto tan violento. Porque, ¿sabes? Esto es violento, ¿verdad? Yo soy actriz y esto es violento. Entonces, entrar, sacar, volver, o sea, ¿qué puede llevar a un adolescente a esto? La educación en su casa. Vamos a empezar desde la casa. Hablamos de la violencia. En Puerto Rico siempre ha habido violencia. Totalmente. El ser humano conlleva dos fases, el amor y la violencia. Yo quisiera en un mundo utópico que el gobierno, el sistema ayudara a la gente, pero eso no lo hace. Todos sabemos que políticamente los políticos defienden sus intereses, pero cada cual en su casa tiene que educar a sus hijos a saber cómo aprender a bregar con las diferencias. Estamos bregando con las diferencias de una forma que yo me voy a sobreponer a otro. ¿Por qué la mataron? Lamentablemente fue un caso triste, porque uno quería estar por encima de otro. Oiga, no, aprenda a diferir
y va a haber gente que va a diferir de nosotros. Pero si usted tiene un montón, y esto ha sido un argumento que yo he levantado aquí muchas veces, si usted tiene un montón de padres que ya de por sí están disfuncionales porque tienen problemas ellos mismos, ¿cómo le dejamos a ellos solo la responsabilidad de educar qué? Si en casa yo lo que hago es gritar y pataletear y golpear a mi mujer, ¿qué yo le enseño a mi hijo? Ay, papá, que le enseñes tú a tu hijo cómo ser pacífico, por favor, doctor. O sea, el sistema tiene que tener una responsabilidad. El sistema debe tener una responsabilidad, pero no la ejerce. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, claro. Empezamos, a veces hablamos de que los maestros son la fuente de educación principal y los maestros hacen una gran labor. Es más, hacen más labor de la que pueden hacer. Pero si usted en su casa, usted no le pone ciertas reglas y una forma a sus hijos. Mire, en su tiempo, en su casa, Ajá. si usted le contestaba a su papá, seguramente su papá o lo regañaba, o lo castigaba, o le daba un buen garnatón, cualquiera de las anteriores. Y eran medidas no era mi punitivas. papá, era mi mamá Quien la fuera, que lo por eso, hacía. quien fuera. En este momento, una mamá que le dio un tapaboca a una hija tuvo un caso. Entonces viene el departamento de la familia. le Por formula eso, un pues entonces, caso. ¿de qué estamos hablando? ¿A quién le estamos dando la fuerza? Porque ¿A la lo que pasa es escuela? que- ¿Al papá? Si papá le da es maltrato. O sea, esto está Pero complicado. no podemos promover Está tampoco complicado. una educación punitiva y una educación No. basada en la violencia. Por eso. Sabemos muy bien que toda esa forma en que nos fuimos criados y hoy en Totalmente. día somos adultos que tenemos grandes situaciones de Eran salud erróneas. emocional, eran completamente erróneas y por eso intervenimos como Estado. Y tenemos que tener eso bien claro. No debemos seguir promoviendo. Yo, anterior a esta entrevista, estaba en otra y hablaba precisamente de Taller Salud. Y les mencioné porque yo decía, Taller Salud es uno de los más grandes ejemplos que tiene este país de entrar a una comunidad, a unas comunidades con unas diferencias enormes. Yo no las voy a juzgar, yo no estoy ahí. Yo no sé por qué ese barrio no se lleva con el otro barrio, pero ellos han creado las ¿Cómo lo han condiciones logrado? para que se hablen. A eso iba cuando él dice qué opciones podemos darle al país, y sí tenemos opciones. Taller Salud ha trabajado con la violencia. Con la violencia se puede trabajar, pero tiene que ser intencional. Así que Taller Salud ha trabajado por 13 años con la violencia. Si ustedes le hubieran dejado eso a los papás y a las mamás de ese sector, ¿se resolvía? Esto me parece que no se contesta ni con sí ni con no, se contesta con un plan. Nosotros, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos 2 ejemplos te voy a dar. En un momento dado, un niño de 12 años peleó con otro, tenía una tijera en la mano, estaban peleando y el nene agarró la tijera y dijo, voy a tijerarlo porque así se arreglan los problemas en Loíza. Comenzamos una campaña diciendo, los problemas se resuelven hablando. Ahora, después de 4... ¿De dónde él aprendió que los problemas se resuelven así en Loíza? En la calle, en la comunidad. En la calle, en la comunidad, porque eso es lo que nosotros somos. Somos violentos, porque Por naturaleza hay una violencia. Porque queremos defendernos. ¿De qué y cómo? Sí. Nos acorralan, y cuando nos acorrala el sistema, cuando no tenemos comida, cuando no tenemos la buena educación, cuando no tenemos una buena transportación, cuando nuestra mente se envuelve en cómo resolver mi vida cotidiana, no tenemos la paciencia para amar al que está aquí al lado. Entonces eso se enseña. Y se enseña con prudencia. Y Taller Salud se ha tomado la delicadeza de ir y tocar puerta por puerta, a decir, nosotros podemos trabajar con esto. Y lo hemos logrado. Cuando nosotros comenzamos en el 2011, 42 muertes. Hoy tenemos 5 muertes, pero es porque hemos ido puerta por puerta diciéndole a nuestros hermanos loiseños que nosotros podemos eso, vivir pero esto es un en proceso paz en de Loíza. educación. Pero es un proceso, Esto es un y proceso de educación. y de intención Por eso, continua. pero esa educación ha estado en manos de Taller Salud, Eso no es de así. cada casa. Y de una organización y sin de fines de 10 lucro. y de Taller 10 Salud, que es una estructura, y de 10 amarró un grupo comunitario y fue impartiendo un conocimiento que estaba en ausencia en ese sector, y lo impartieron, pero no, como en Loíza, que ha sido un proyecto, si no se estructuraba. y como en Loíza está pasando en Puerto Rico. Lo que pasa es que no han querido aceptar el problema, porque la situación es esta, Sonia. Cuando nosotros aceptamos el problema, nosotros podemos Claro, trabajar con totalmente. el problema. Pero el país no ha aceptado la situación. Totalmente. Entonces, cuando ellos acepten la situación, entonces podemos trabajar con Pero la situación. Taller Salud, por ejemplo, y lo tomo de ejemplo, que ojalá y se replicara en los lugares de más alta incidencia de violencia para que se pudiera ir educando a la gente, lo que ha hecho es un proceso de educación y una campaña educativa como estructura, o sea, como organización. Y ahí lo lleva, sí, con intención y todo, pero es una organización.
no se lo dejó ahí al vecino. Y entonces porque el vecino está sumergido en el problema. El vecino es parte del problema, ¿entiendes? Eso es lo que yo quiero que ¿verdad? Ese es el mensaje que yo he tratado de llevar todo el tiempo. O sea, está chévere que papá, mamá, está bien chévere, pero cuando papá y mamá es parte del problema. Y una organización, es que perdóname, cuando papá y mamá es parte del problema, hay que educarlo. Yo estoy seguro que ellos van directamente a los hogares a educar a papá y mamá. ¿Por qué? Porque son los que tienen el control de los hijos. De acuerdo. A veces los padres no dan lo que no tienen, si no saben. Por eso. Y yo no creo que ningún padre responsable quiera verse en la situación que se dio esta menor. Por supuesto. Pero si yo no sé cómo manejar la situación, esa es la primera fase. Pero son los padres los primeros responsables, porque yo he escuchado por ahí que dicen que los maestros no han educado bien a los niños. Los maestros los maestros no son los responsables únicamente del hogar. Ahora, sí hay que proveer los medios para ir. Me tengo que ir, lamentablemente. La clave es educarlos. Me tengo que ir, lamentablemente. Importante, Sonia, Taller Salud está ahora mismo precariamente económicamente y no tiene apoyo del Estado. Así que es una organización más de las que está haciendo el trabajo sin apoyo del Estado. Sí. Y que nos necesitamos a todos para poder trabajar con la violencia. Esto no es de un trabajo. Esto necesitaba mucho más tiempo, así que bueno, los dejo ahí para la próxima. Gracias a los tres por haberme acompañado. Vamos a gracias por haberme acompañado. Una pausa y ya regresamos.